Señor hizo prodigio, la diestra del Señor me ha salvado. Aleluya, 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 aleluya. Hermanos, que el Señor esté con todos ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. La lectura está tomada del capítulo 24, versículos del 13 al 35. Aquel mismo día, 2 discípulos se dirigían a un pueblecito llamado Emaús, que está a unos 12 kilómetros de Jerusalén, e iban conversando sobre todo lo que había ocurrido. Mientras conversaban y discutían, Jesús en persona se les acercó y se puso a caminar con ellos, pero algo impedía que sus ojos lo reconocieran. Él les dijo: ¿de qué van discutiendo por el camino? Se detuvieron y parecían muy desanimados. Uno de ellos, llamado Cleofas, le contestó: ¿cómo? ¿Eres tú el único peregrino en Jerusalén que no está enterado de lo que ha pasado aquí en estos días? ¿Qué pasó?, les preguntó. Le contestaron: todo el asunto de Jesús Nazareno. Era un profeta poderoso en obras y palabras, reconocido por Dios y por todo el pueblo. Pero nuestros sumos sacerdotes y nuestros jefes renegaron de él, lo hicieron condenar a muerte y clavar en una cruz. Nosotros pensábamos que él sería el que debía liberar a Israel, pero todo está hecho y ya van 2 días que sucedieron estas cosas. En realidad, algunas mujeres de nuestro grupo nos han inquietado, pues fueron muy de mañana al sepulcro y, al no hallar su cuerpo, volvieron hablando de una aparición de ángeles que decía que estaba vivo. Algunos de los nuestros fueron al sepulcro y hallaron tal como habían dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces él les dijo: ¿qué poco entienden ustedes y qué lentos son sus corazones para creer todo lo que anunciaron los profetas? ¿No tenía que ser así y que el Mesías padeciera para entrar en su gloria? Y les interpretó lo que se decía de él en todas las Escrituras, comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas. Al llegar cerca del pueblo al que iban, hizo como que se quisiera seguir adelante, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, ya está cayendo la tarde y se termina el día. Entró, pues, para quedarse con ellos. Y mientras estaba en la mesa con ellos, tomó el pan, pronunció la bendición, lo partió y se los dio. En ese momento se le abrieron los ojos y le reconocieron, pero él desapareció. Entonces se dijeron uno al otro: ¿no sentíamos arder nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? De inmediato se levantaron y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 y a los de su grupo. Estos les dijeron: es verdad, el Señor ha resucitado y se ha parecido a Simón. Ellos, por su parte, contaron lo que les sucedió en el camino y cómo lo habían reconocido al partir el pan. Hermanos, esta es palabra del Señor. Por ti, Señor Jesús. Pueden tomar asiento. Bienvenidos, mis hermanos. Hemos acabado de escuchar 2 bellas lecturas, la carta de San Pedro y el Evangelio de Lucas. Y los dos tienen tanto de qué hablar y es difícil a veces escoger por cuál nos vamos, pero vamos a tratar de enlazarlos un poquito uno del otro y ver qué es la invitación que nos tiene Jesús hoy para nosotros y tratar de traerlo al día de hoy, a lo que nosotros estamos pasando, para poder salir de nuestra aflicción, si es que existe, que no debería de existir si nosotros tenemos la fe en nuestro Señor. Pero en la carta de San Pedro me atrae mucho donde dice que somos rescatados de una vida vacía. Y si yo me pongo a pensar, ¿cuál es mi vida vacía? La vida cuando uno está en el mundo, cuando no conoces a Dios, cuando vives solo para la carne, para las cosas de afuera. Pero nosotros poco a poco fuimos encontrados por Jesús.
No creo que nosotros encontramos a Jesús, Él nos encontró a nosotros, porque Él siempre nos está buscando y Él siempre va atrás de nosotros, tratando de que nosotros hagamos nuestra parte, porque cada quien tiene que hacer su parte. Él hace la de Él, pero nosotros tenemos que hacer la de nosotros también. Y dice que nos ha sacado de una vida vacía. Y hoy que he caminado un tiempecito con Dios, con nuestro Señor Jesús, reconozco y veo que sí es cierto. La vida vacía, sí, me estuve analizando durante esta semana que estaba tratando de preparar esta homilía, y veo que es muy diferente el vivir en el mundo a vivir conociendo a nuestro Señor. Es de la oscuridad a la luz, totalmente diferente. Entonces es un lugar donde encuentras paz, encuentras tranquilidad, encuentras seguridad, estás feliz. Y no es porque tengas más dinero, no es porque tengas mejor casa, no es porque tengas mejor carro o mejor vacaciones, sino que porque tienes la paz de Dios, la paz que solo Él da, y la paz que todos buscamos esa paz, pero por lugares equivocados. En este caminar de Emaús, de estos discípulos que van caminando, quiero meterme en esa plática, en eso donde ellos van preocupados, tristes, desilusionados porque ha muerto el líder, ha muerto, y para ellos no era lo que ellos esperaban que iban a estar con ellos para siempre, que iban a liberarlos, y sus planes de ellos eran diferentes a los planes de nuestro Señor Jesús. Entonces ellos van camino a su choza, a su lugar, a su casa, cuando Jesús dice que viene y se une a ellos. Y Jesús se une, pero de una manera como podía haber llegado a decir: soy Jesús, resucité y estoy con ustedes, no se preocupen. Y uno dice: ¿por qué no lo hizo de esa manera? Cuando pudo ser de una manera muy sencilla. Pero sin embargo Él llega, se une, empieza a caminar, y dicen que incluso había cierta manera que no lo reconocían. No era una manera donde Él se estaba presentando como Jesús, el Jesús que vivió con ellos, el Jesús que hizo sus milagros, el Jesús que ellos conocían. No lo reconocían. Estuvieron caminando, iban platicando, y ellos le empiezan a platicar como si Él lo supiera, ¿verdad? Vamos a platicarle la historia que estaba pasando en Jerusalén. Le empiezan a platicar todo lo que estaba pasando, que lo entregaron lo crucificaron, y cómo los maestros de la ley y los sacerdotes lo entregaron, renegaron de Él, y lo entregaron y lo mataron. Y ellos están tristes porque acaba de morir su líder, y Él va escuchándolos, pero Él les dice: no han entendido nada. O sea, Él es tanto que estuvo diciéndoles lo que iba a pasar, lo estaba anunciando, y lo anunciaba de una manera y de otra. Moisés lo estuvo anunciando, y dice: ustedes no han entendido nada. Al caminar en ese camino, Él va dándole lo de las escrituras, lo de los profetas, y que le dice: todo eso se tenía que cumplir, y se cumplió con su muerte, con su crucificación. Entonces Él dice: no ponen atención. Y a veces yo digo: nosotros haremos igual, porque a veces nos podemos confundir. Y el Padre incluso nos dijo el viernes que a veces nosotros, como estamos viniendo a la iglesia, estamos orando, ya pensamos que estamos bien, pero de repente nos confundemos, y si no hacemos la obra de Dios, si no estamos tratando de entender, desmenuzar la palabra y de ver que Dios te habla cada día, no estamos caminando con Dios. Queremos que Dios haga lo que nosotros queremos, pero sin embargo no, nosotros tenemos que hacer lo que Dios quiera, tenemos que parar, y eso cuesta mucho. Aún en tu oración cuesta pararte. Yo lo he intentado muchas veces a parar. Yo ya hablé, ahora voy a dejar que tú me hables. No sé si ustedes lo han intentado, donde estoy yo hablando, dándole gracias por lo que sea, alabándolo, cantándole, pero a veces digo: no, hoy voy a quedarme quieto para que Él me hable, para escuchar qué es lo que Él quiere, porque yo ya te dije todo lo que yo quiero, pero qué es lo que tú quieres. Y me imagino que así van también estas personas. Ellos van diciéndole todo lo que está pasando, y eso le dicen: no he entendido. Yo se los dije, ya se los he dicho, y estoy aquí, y estoy de esta manera donde no me reconocen, porque quiero que ustedes confíen en mí. ¿Por qué? Por fe. Él nos estaba preparando todo este momento porque Él quiere que nosotros lo creamos por fe, no porque lo estamos mirando, sino porque tiene que haber fe en nosotros. Pero sin embargo también en ese caminar Él va dándoles lo de las escrituras. Y si ustedes se ponen a ver, en ninguna celebración, en ninguna Eucaristía no hay una Eucaristía si no hay unas lecturas. Acabamos de escuchar las lecturas, al ratito tendremos el pan y el vino. Jesús hizo lo mismo en ese caminar. Hubo una Eucaristía en ese caminar, hubo las lecturas. Llega, y todavía cuando llega a ese pueblo, ¿qué hizo Él?
como que hace como que se va. Como que, déjame voy a pasar a ver qué dicen estos. Pero ellos lo invitan. No, vente, ya es noche, hay peligro, va solo, quédate con nosotros. Todavía no entendían con quién iban. Lo invitan. Él sigue haciendo cosas para ver si uno reacciona, a ver cómo tú reaccionas, a ver qué tú haces, a ver si estás poniendo atención. Ellos lo invitan a que se quede. Y cuando se queda, entonces es que parte el pan y se los da, y es donde ellos reconocen que es Jesucristo otra vez. Hasta ese momento pasó tanto rato, tanto camino, tanta plática, y hasta ese momento ellos reconocen quién estaba con ellos, quién iba caminando con ellos, y se llenan de gozo. Dice que se llenan de gozo y corren a avisarle a los que están en Jerusalén de que sí es cierto lo que las mujeres habían visto, de que se les habían aparecido los ángeles, de que los otros hombres habían ido y no estaba Jesús en la tumba. Entonces para ellos ya era algo seguro. Entonces yo digo, ¿para nosotros estamos seguros de que Jesús resucitó? ¿Tenemos fe en eso o todavía nos hace falta, como Santo Tomás, que dijo, tú has creído porque has visto? Dichosos los que han creído sin ver. Nosotros ya lo vimos de una manera, lo hemos visto de otra, ya se cumplió todo. Para nosotros ya no es nada, esto no es nuevo, nosotros ya lo conocemos, nosotros ya sabemos. Y si nosotros aún no tenemos fe, ¿qué nos hace falta para tener fe? ¿Qué necesitamos? Yo a veces es lo que me pregunto, ¿por qué a veces somos tan testarudos en los caminos de Dios? Tan flojos, miedo que nos da de seguir a Dios. Mis hermanos, seguir a Dios es lo mejor que nos puede pasar, aunque cuesta, sí cuesta. Y yo estaba pensando también, justamente, tengo ya más de Dios ha sido en medio de esta epidemia o en esta pandemia que estamos pasando ahorita. Dios me ha dado, en lugar de darme algo malo, me ha dado algo bueno. Para mí ha sido bendición de Dios estos días. Dios me ha dado el descanso que no había obtenido en 35 años de mi vida. Que llegué a Estados Unidos y que había trabajado, nunca había descansado un mes completo. A través de esto Dios me paró de trabajar y me puso en la casa. Y no nomás de trabajar, me paró también de dar servicio. Porque aquí damos servicio un domingo sí, uno no, o dos seguidos, lo que sea. Ni siquiera había no había hecho ningún servicio, no había hecho nada, ni en mi trabajo, ni en la iglesia, ni en nada. O sea, Dios me detuvo completamente. Te voy a dar vacaciones de todo. Te voy a dar vacaciones de la iglesia, te voy a dar vacaciones del trabajo, porque uno reniega a veces de todo. Yo no sé ustedes, pero uno reniega. Tengo tantas cosas en el trabajo, y luego también en la iglesia, y luego también acá. Entonces a veces se llena uno que su cabeza explota, porque a veces nos llenamos de tantas cosas y no tenemos lo suficiente para ver qué es lo más importante. Se nos olvida cuál es la cosa más importante. Hoy Dios me dio esa bendición tan grande ya llevo casi un mes y medio donde no había hecho actividad en nada. Pero, como que dijo, ya, suficiente. Justamente en esta semana andamos ya preparándonos para abrir el restaurante otra vez, y el Padre me invita a que predique. Entonces digo, otra vez las dos cosas juntas. Como que dice Dios, te di tiempo para que analizaras, te di tiempo para que te organices, ahora ponte a trabajar. Ya, si no entendiste, si no lo hiciste, ya es tu culpa, ya es suficiente. Ya sabes lo que es no trabajar, ya sabes lo que es no estar enfrente de mi pueblo, porque no lo había hecho, físicamente no estaba predicando, no estaba haciendo nada. Entonces empiezan esos nervios otra vez, empieza a pensar, híjole, tengo que dar una predicación, tengo que prepararme, tengo que buscar, tengo que leer, tengo que esto. Y no es que yo deje mi oración y que no estoy en el servicio, pero no es lo mismo. No es lo mismo a predicar, a estar aquí enfrente de ustedes, a preparar un tema, a hablar de Dios, que nada más venir, sentarme y escucharlo. Entonces también incluso al principio de mi diaconado, yo un día le dije al Padre, ¿cómo va a ser lo mismo nosotros que nos esforzamos para predicar, tanto en una misa, en un retiro, en lo que sea, y a una persona que viene y se sienta nada más y escucha? No puede ser. Le digo, no puede ser, porque para unos es más difícil que para otros. Y dice, es que todos tenemos diferentes dones, y si Dios te dio ese don, tú quiere que tú lo utilices, y también las bendiciones son diferentes para cada quien. Y si ustedes se ponen a ver las bendiciones que Dios me dio en medio de este caos, en medio de este miedo, en medio de toda esta pandemia,
para mí ha habido bendiciones. Digo, para mí y para mi familia. Ha habido nada más que bendiciones. Entonces dije, estos son los frutos de lo que he sembrado. Hace años que empecé a sembrar. Y he estado recibiendo frutos, pero a lo mejor no lo había notado. Hasta hoy, que me ha dado este tiempo de descanso, este tiempo para reflexionar, para mirar, para tener tiempo de estar más con Él, de uno a uno, y decir, ¿qué está pasando? Pero ¿saben qué? En ningún momento ha entrado miedo, temor, desesperación, miedo a que me va a dar la enfermedad, a morir. No me ha dado ningún miedo. Me he estado muy tranquilo, muy sereno, disfrutando el tiempo de descanso, pero con una pequeña preocupacióncita de tengo que estar con Dios, no puedo quedarme sin Él, porque lo único que me va a hacer fuerte es estar con Él. Esto es lo que yo quiero invitarles el día de hoy, a que cuando uno siembra, vas a cosechar. Y quiero que sepan que la cosecha es tan abundante que a veces crees que cosechas de más. Es como yo recuerdo, yo vengo de un rancho donde nosotros sembrábamos maíz, frijol, calabazas, y mi papá decía, hoy el temporal estuvo bueno, la cosecha es abundante, tenemos muy buena cosecha. Llevó tiempo sembrarla, llevó tiempo trabajarla, pero la cosecha valía la pena. De ahí comíamos, de ahí salíamos adelante todo el año. Entonces igual Dios hoy me dice, has sembrado, y quizás has sembrado poquito para la cosecha que has recibido. ¿Por qué? Porque Dios es generoso. Si tú has hecho poco, pero yo te doy mucho. Y cuando dices eso, tú te quedas así, te sientes tan pequeño como que dices, ¿y he renegado de las cosas que he hecho para Dios? En algún momento me he cansado de decir, ya no lo voy a seguir. Yo no sé si a ustedes a veces les ha pasado, pero a veces en el caminar pasa, donde hay tiempos de aridez, donde hay tiempos de no, donde hay tiempos donde tú dices, yo ya no quiero seguir con esto. De repente pasa, y luego te arrepientes, y dices, perdóname Dios, ¿cómo fue que llegó ese pensamiento a mi mente? Son pensamientos erróneos, son pensamientos que no los quiero tener, pero pasa a veces en tu mente, y no porque tú los quieras, porque también el diablo anda suelto, y también anda trabajando, y te manda esos pensamientos. ¿Para qué haces tanto? Si tu vida sigue igual, te quiere hacer pensar de esa manera, pero dices, no, cuando hoy he tenido tanto tiempo, he visto que mi vida no ha sido igual, que mi vida ha cambiado, y que Jesús ha estado conmigo desde todo el tiempo, pero yo nunca lo miraba. Yo estaba como esos peregrinos que iban ahí, como esos que iban al pueblo de Maú, donde Jesús iba al lado de ellos, y yo no lo sentía. Por muchos años no lo sentía, y hubo un momento donde sentí que iba tan cerca de mí, y de repente también sentí que se alejó otra vez. Pero pasa, y cuando nosotros ya sabemos, cuando nosotros se nos ha enseñado de que eso pasa, está bien, porque nosotros ya estamos preparados para caminar con Él cuando Él está cerca de nosotros, y aprender que no todo el tiempo va a estar allí sosteniéndote del brazo, porque tienes que crecer espiritualmente, porque tienes que dejar de ser niño, porque tienes que caminar por tu cuenta, porque Él tiene que ir con otras personas, y nosotros tenemos que hacer su obra de Él. A mí en este evangelio me da mucha luz, me da mucho gusto, me da mucha alegría, y me da tristeza también. Hay tristeza de que Él tuvo que pasar por ese sacrificio que no debió de haber pasado, para que nosotros entendiéramos, para que nos salvara, para que nosotros tuviéramos esa fe. Y yo me pongo a pensar en Jesús. Si yo muero, doy mi vida por ellos, y ellos todavía lo ignoran, ¿qué otra cosa más grande pudo haber hecho Él para que nosotros creyéramos? ¿Habría algo más grande? He estado pensando y pensando, y no lo hay. Él hizo lo más grande, Él hizo lo máximo que había. Entonces, si ya está hecho lo más difícil, si ya ha hecho lo más grande, y si ya sabemos que Él nos busca, pero Él quiere que nosotros le hablemos. Él empezó a preguntarles, no porque no sabía lo que estaba pasando, porque Él quería que ellos le dijeran lo que estaba pasando. Él quería saber qué había en tu corazón. Él quería saber si tú lo ibas a invitar a tu casa. Ellos lo invitaron a tu casa. ¿Nosotros lo hemos invitado a nuestra casa? Nuestra casa es nuestro corazón, es nuestro templo, es nuestro cuerpo. ¿Lo hemos invitado? ¿Lo tenemos con nosotros? ¿Le hemos ofrecido el pan? ¿Hemos visto sus obras en nosotros o no las hemos visto? Mis hermanos, si estás triste, si estás preocupado, si estás enojado, es porque no tienes a Dios en tu corazón. Él está allí, Él está aquí con nosotros, Él está al lado de cada uno de nosotros, esperando ese momento donde tú le abras la puerta para que Él entre en ti.
vamos a cambiar, y que esa vida que ha sido rescatada por la sangre de nuestro Señor Jesucristo valga la pena, que ya no sea una vida vacía, sino que sea una vida llena, pero llena de Jesús en tu corazón.